Hola, me llamo Miguel Ángel Calderón Flores y soy abogado. Estudié Derecho en la Universidad La República, la primera mitad de la carrera, y el segundo año y medio estudié en la Universidad Pedro de Valdivia de Chillán, de la cual egresé. Bueno, la carrera de Derecho dura 5 años y un día, eh, 5 años en realidad, 10 semestres, pero además tiene una duración extra eh, post aula, digamos, que es el examen de grado y el proceso que eso conlleva, eh, la entrega de una memoria, que es un símil de una tesis, pero que no se tiene que defender, sino que se entrega un texto y sobre un tema que uno acota, digamos, o expone, y de la práctica profesional, la cual dura 6 meses y que se tiene que hacer en un organismo estatal en el cual se puedan practicar las funciones de un abogado. La mayoría de estos casos se realiza en la Corporación de Asistencia Judicial, que es un organismo que depende del Ministerio de Justicia, en el cual uno ejerce defensa jurídica en temas de civiles, en temas de familia, en temas laborales, en algunos casos en temas tributarios y en otros casos en temas penales, como puede ser la Fiscalía o la Defensoría Penal Pública. Por lo tanto, la duración de la carrera, si bien son 5 años en el aula, tiene una duración aproximada en promedio de 8 años. En promedio. Algunos se demoran 6 años y medio, que es o 6 años que se demoran algunos. Otros se demoran 7 años, pero el promedio son 8 años. El proceso del examen de grado dura aproximadamente 8 o 10 meses, a veces un año de preparación. Y la práctica no son 6 meses, sino que por lo general son 8. Personalmente yo duré 7. Y la memoria no existe un plazo, por lo tanto depende siempre del alumno, de cuánto se demore el alumno en desarrollar su memoria y que el profesor la evalúe, le ponga una nota y la apruebe, digamos. Por lo tanto, en promedio son 8 años. Bueno, yo estudié Derecho porque cuando era niño vi una película, tenía como 10 años más o menos, y me fijé mucho en el personaje que en un personaje que era el abogado de la película. Y me di cuenta de que él con su discurso podía convencer a las personas sobre la defensa que hacía de otro personaje de la película. Y eso me llamó mucho la atención y desde ahí que dije, me gustaría ser abogado. Y luego empecé a crecer y me di cuenta un poco más que hacía un abogado, no tanto en realidad, pero siempre fue lo que quise estudiar. Por eso estudié Derecho y hoy me siento conforme con lo que estudié, me gusta mucho. Bueno, siendo abogado, uno puede trabajar en muchas áreas, particularmente ejerciendo la defensa de los derechos en distintas materias, los derechos de las personas naturales y jurídicas en distintas materias, las cuales se pueden dividir en el área civil, aquella que tiene que ver con los contratos que celebran las personas, con la apertura de los testamentos, con la anulación de algunos actos jurídicos, con la autorización de algunos otros actos jurídicos. Está el derecho de familia, en el cual uno puede ver materias como la adopción, la declaración de paternidad, el derecho a pedir alimentos, la obligación de pagar los alimentos, el derecho a pedir visitas con algún hijo o hija, quién regula el cuidado personal de un hijo o hija, el divorcio, etcétera. También está el área laboral, donde uno ejerce la tutela efectiva de los derechos de trabajadores. Llámese, por ejemplo, el caso más común es ante los despidos de trabajadores o de empresas que tienen también problemas con trabajadores o necesitan realizar alguna actividad con trabajadores, el mundo sindical, etcétera. También hay un área tributaria, que es de más la parte impositiva, que tiene que ver con el pago o la regularización de los impuestos. Y bueno, hay otras materias más que también merece la pena mencionar, como el área penal, que tiene que ver con la justicia que más aparece en la tele, digamos, que es la justicia que se administra cuando las personas cometemos crímenes o delitos, ¿ya? Ahí obviamente hay muchos ejemplos como el robo, el asesinato, la violación, etcétera. Y por otra parte está el derecho administrativo, ya como para cerrar, el derecho administrativo que tiene que ver con aquellos abogados que trabajan en el funcionamiento interno
de distintas instituciones del Estado. Por lo general pueden ser las municipalidades, pueden ser oficinas de secretarías de ministerios, y un largo etcétera en cuanto a el trabajo que otorga el Estado. ¿Ya? Bueno, los pros de la carrera de Derecho es que, en primer lugar, el título se paga bien. Siempre el título se paga bien, sea que uno trabaje asalariado, ya sea para el Estado o en alguna empresa, o como particular. Con los distintos trabajos que uno puede hacer, el título se paga bien. Y otra de las cosas que, como se mencionaba recién, hay mucho campo laboral, hay muchas áreas para los abogados, y eso también es súper bueno, y se considera un pro de la carrera. Bueno, los contras de la carrera es que la práctica profesional no es remunerada y que la carrera es muy larga. Dura, como dije anteriormente, en promedio 8 años. Por mucho que uno sea muy buen alumno y apruebe todo, ese es el promedio en que uno se demora para obtener el título. Y es porque el título no lo entrega a la universidad, sino que lo entrega a la Corte Suprema. A todos los abogados de Chile, no importa la universidad que uno salga, el título lo entrega a la Corte Suprema en una ceremonia solemne que se hace cada cierto tiempo. Entonces, es un poco demoroso ese trámite. Y tiene algunos requisitos administrativos que son un poco largos. Y bueno, eso yo creo que podría ser considerado como algunos de los contras de la carrera de Derecho. Bueno, yo ejerzo mi profesión desde hace ya casi 4 años. El día 21 de octubre del año 2016 me titulé. Antes de eso ejercí un año sin el título, cosa que se puede hacer cuando uno ya termina algunos trámites porque queda en una calidad que se denomina habilitado en derecho. Entonces uno puede hacer ciertos trámites en respecto a ciertas materias. Ya, pero como abogado ahora, el 21 de octubre de este año voy a cumplir 4 años. Bueno, el sueldo estimado de la carrera, en promedio debe ser de 1.200.000 pesos, 1.500.000 pesos, dependiendo del lugar en el que uno trabaje, ya sea un lugar público, eh, digamos las empresas del Estado, o alguna empresa privada que pague eso, y dependiendo del lugar donde uno lo ejerza. Hay regiones donde se paga más que otras. Y versus el ejercicio libre de la profesión, que es lo que yo hago. Yo no tengo un empleador, sino que tengo algunos contratos con clientes que les presto asesoría mensual, pero no son sueldos, digamos, son honorarios. Y también en promedio obtengo algo similar al 1.200.000 pesos. Ahora, es variable, y eso hace la diferencia con tener un sueldo fijo, que es un promedio. Hay veces que eso es menos y hay veces que es más. Bueno, particularmente yo sí realizo actividades extras, anexas, paralelas a mi carrera, en el ámbito social y medioambiental. Eh, Particularmente no es el caso de la mayoría de los abogados. La mayoría ejerce o ejercen más de un área, pero solo como abogado, litigante o asesor o consultor, o incluso en una sola área. Eh, por lo tanto, la mayoría de los abogados en realidad no ejerce labores extras. Eso en realidad depende de cada persona. En mi caso particular, yo sí ejerzo una que otra actividad extraordinaria a mi carrera, a mi ejercicio profesional.